La exposición que ahora dedicamos a Leoncio Martínez Cameno es una exposición que es, por un lado, un homenaje a un artista importante del siglo XX y de los comienzos del XXI, y por otro lado es una exposición también cargada de emoción, puesto que estas salas tienen una estrechísima vinculación con la trayectoria de Leoncio Martínez Cameno. Es un homenaje también porque es uno de los pintores recientemente desaparecidos, que tuvo una importancia, yo creo que grande, en lo que fue ese tremendo resurgir del arte segoviano en los últimos 25 años del siglo XX, y que, bueno, pues nos llena de orgullo poder recordarle a través de una exposición que hace un recorrido por toda su obra y que, siendo una exposición, vamos a decir, retrospectiva, es una exposición que ha buscado una vinculación muy estrecha con la forma de trabajar que tuvo este artista. De tal manera que, bueno, yo es la primera exposición homenaje que monto por series, y eso responde a que hay una correspondencia precisamente con la forma de trabajar que tenía Leoncio Martínez Cameno. Era un pintor que trabajaba por proyectos, por series, es decir, que cada exposición nueva que celebraba aquí en nuestras salas era un proyecto completamente distinto, pensado de principio a fin, meticulosamente trabajado, y que tenía también un componente no solamente artístico, que evidentemente lo tenía, sino también un componente didáctico grande. Leoncio Martínez Cameno, siendo un artista de fuera de Segovia, él nace en Villamayor de los Montes, en la provincia de Burgos, es de esos pintores que se establecen en Segovia en 1980, él fue profesor del Instituto Mariano Quintanilla y vivió entre nosotros hasta su muerte. En el prácticamente centenar de obras que tenemos aquí, hay una evolución técnica en la que hemos puesto especialmente un empeño en que se vaya descubriendo cómo esas series o esos proyectos que él trabajaba tenían también una implicación técnica. Es decir, él ha ido cambiando su técnica con cada proyecto, ha ido madurando y buscando diferentes estilos. No es un pintor estático que, cuando conoce el éxito, que ocurre frecuentemente, deja de evolucionar. Leoncio no lo hizo, y de hecho la exposición, lo curioso que tiene es que empieza por 4 obras, empieza por contrastes, que es curiosamente el título de su última exposición en 2010 en el Torreón. Hay 4 obras iniciales que son 4 dibujos, dibujos de fuertes líneas, y al lado hay un cuadro dedicado a las amapolas, donde desaparece la línea y son manchas. Esas 5 obras se interrelacionan entre sí, puesto que son los grandes parámetros en los que se mueve la obra de Leoncio. Él va a comenzar con una trilogía de exposiciones que se desarrollan entre 1985 y 1992, dedicadas fundamentalmente a distintos aspectos de Segovia, la última por Tierras de Segovia, Románico segoviano, o Segovia vista por Leoncio Martínez Cameno, en las que ya se destaca la enorme versatilidad que tiene, el profundo conocimiento de su técnica, de las técnicas distintas artísticas. Él se mueve entonces entre la acuarela y el óleo, y juega mucho con las posibilidades técnicas de cada uno, incluso a veces contradiciendo lo que pueden ser los principios académicos o las prestaciones que te ofrecen esa técnica. Es, por ejemplo, la enorme facilidad que él tiene para sacar texturas a la acuarela. Cuando la acuarela se trabaja más en manchas, se va a la generalidad, él es capaz de sacar unas texturas que normalmente atribuiríamos al óleo, y en cambio es capaz de trabajar el óleo como si fuera una acuarela, con enormes manchas. Después, en 1997, hace una exposición que es Castilla y León, donde de repente nos sorprende a todos cambiando, digamos, invirtiendo los términos. Si hasta entonces la acuarela y el óleo habían servido para caracterizar la realidad que veíamos, él invierte los términos y emplea una técnica mixta a partir de 1997, en la que el acabado final es el pastel.
el pastel aplicado curiosamente al paisaje, que no es algo frecuente, y invierte los términos, decide dar a sus obras un acabado aterciopelado y en función de eso, digamos, supedita todo lo que tiene por delante. De tal manera que es aterciopelado la calidad de las piedras, es aterciopelado los personajes que aparecen en sus cuadros y además arriesga enormemente en esa exposición con unos encuadres enormemente valientes, de tal manera que puede jugar con descentralizar el elemento fundamental de esa obra. Encontramos, por ejemplo, a personajes vistos en picado, de manera que es un salto muy interesante dentro de su obra. Por otro lado, hay que decir que dedicamos un pequeño espacio también a un aspecto de su producción que es el menos conocido, que es el retrato. Una pequeña muestra, pero creo que es enormemente sorprendente porque nos va a descubrir a un pintor que, desde luego, en el retrato era absolutamente magistral, capaz no solamente de plasmar los rasgos fisionómicos del personaje con cualquier tipo de técnica, sino también de hacer una introspección psicológica, que es lo más difícil cuando se trata de caracterizar a un personaje, es decir, transmitirnos su carácter a través de su mirada, de su gesto, a través, en definitiva, de la pintura. La exposición termina en la última sala, donde comparten espacio dos exposiciones que hacen en 2005 y en 2010, un año justo antes de fallecer. La primera es Observando la naturaleza, la segunda es Contrastes. Estamos en una obra de madurez, donde, digamos, él es capaz de moverse y de rescatar todos los parámetros y todos los hallazgos que ha ido descubriendo, de tal manera que es capaz de trabajar con un dibujo absolutamente conciso o de trabajar la mancha. Hay un detalle, por ejemplo, que a mí me encanta y es cómo trabaja los tejados en esta última sala, que es algo dificilísimo. Es curioso, la gente probablemente no lo sepa, pero algo difícil de pintar en una calle son los tejados, las tejas. Y él consigue con la acuarela crear unas texturas con unas manchas absolutamente precisas, pero que no están supeditadas a un dibujo. Es auténtica magia. Es capaz también de trabajar esa superficie terciopelada que nos mostró en 1997, pero trabajando también con la textura del papel, incorporando las posibilidades no solamente de la pintura, sino también del soporte. Creo que es el mejor legado que nos dejó Leoncio, esa sabiduría, esa maestría, esa capacidad de descubrirnos cosas nuevas del entorno cotidiano y algo también que todos los críticos, y de hecho toda la exposición está salpicada de textos de críticos, de historiadores, incluso de poetas que hablaron sobre la obra de Leoncio Martínez Cameno, y es su capacidad de cronizar. Creo que nos deja un legado interesantísimo porque él era una especie de cronista de un tiempo que se nos alejaba, de un tiempo que se nos iba entre las manos, se iban perdiendo una serie de contrastes, de costumbres, de personajes y de paisajes que han quedado plasmadas en la obra de Leoncio, de tal manera que es un auténtico cronista de un tiempo con unos profundos cambios. La exposición dedicada a Leoncio Martínez Cameno va a estar en el Torreón todo el verano, hasta el 11 de septiembre, de manera que hay tiempo no para verla una vez, sino para verla muchas y, desde luego, disfrutar de cada detalle y de esa sensibilidad extraordinaria que Leoncio nos dejó en su obra.